buenos días tengan todos, bienvenidos una vez más a mi programa El Karma Cubano. Mi nombre es René Serrano y lo transmito todos los sábados a las 9 de la mañana, hora de la patria, hora de Cuba. Bienvenidos sean todos. Hoy, como les hemos anunciado en el thumbnail del programa, tenemos un programa especial, ¿eh? Un programa como casi todos, pero este tiene tintes patrióticos de verdad. Hoy vamos a entrevistar a uno de los ejemplos a seguir en este exilio, en esta comunidad tan marcada por diferentes tendencias y cuestiones de nuestros artistas, intelectuales, etcétera, que a veces nos avergüenzan, pero hoy no vamos a hablar de nada malo. Hoy vamos a hablar de alguien que nos enorgullece. Bienvenido, sin mayores preámbulos, no me quiero enrollar mucho porque sé que contamos con un tiempo limitado. Tiene otros compromisos y ha tenido la deferencia de venir a nuestro programa, nuestro humilde programa, a compartir en nuestras plataformas con nuestros seguidores y sobre todo hablar de patria y de su arte. Bienvenido sea Lilo Vilaplana. Gracias por estar acá, hermano. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias a usted por invitarme, de verdad. Muchas gracias. Me puede tutear. Yo a usted lo voy a tratar todo el tiempo de usted porque le tengo mucho respeto, pero me puede tutear. Le doy esa autorización sin ningún problema porque realmente siento mucha deferencia por el ejemplo que usted es para la comunidad. Es muy complejo encontrarse artistas comprometidos que comprometen su arte, su buen arte, porque usted es un hombre multipremiado, de eso vamos a estar hablando. Ha tenido una trayectoria principalmente fuera de Cuba. Como dice la Biblia, nadie es profeta en propia tierra. Por lo tanto, usted ha bateado en grandes ligas no solamente en Colombia, que es en nuestro idioma, también acá en los Estados Unidos, que es un mercado mucho más complejo. Bienvenido sea. ¿Cómo se siente hoy? No, muy bien, muchas gracias. Realmente un poco cansado por toda la semana, pero todo muy bien, muy bien. Muchas gracias. Lo sé, no es fácil. La vida acá es siempre compleja y aunque la dictadura se encargue de decir que vivimos bien y que esto es muy fácil, siempre cuesta mucho entregar a la causa. Usted pudiera estar haciendo muchas cosas y su arte es una bandera de verdad. Poner su arte al servicio de una causa tan compleja como esta, pero tan necesaria, siempre es un motivo de aplauso. Quiero comenzar, he visto, le digo, he estado muy nervioso con esta entrevista, de verdad, porque es usted una persona con muchas aristas. Es un cubano que viene del centro de Cuba, sé que nació en Nuevitas, Camagüey, en esta tierra bendita, costa norte de Cuba, a 100 metros de la playa. Iba a la escuela con su perrito, le encantan los animales, a mí también, yo también tengo un pastor alemán, sé que tiene un pastor alemán, lo sigo en las redes sociales. Tiene una trayectoria que es un ejemplo de superación para el cubano. Hay personas que piensan que siempre es fácil triunfar y no lo es. Usted es un ejemplo de resiliencia. Usted viene de padres muy humildes, su madre es ama de casa, su padre ha sido un trabajador incansable toda la vida, pero no viene de una fuente intelectual. Sin embargo, sus hermanos, ustedes son tres hermanos. Le estoy haciendo el resumen más o menos de lo que sé de su vida. He aprendido mucho de su vida, ¿eh? En esta semana he visto las entrevistas que han hecho maestros para mí, no sé, Pepe Forte, muchas personas que le han hecho las entrevistas muy buenas, y yo decía, Dios mío, ¿qué le puedo preguntar yo que no le hayan preguntado? Y que lo haga sentir que estamos en casa. Pero sé que nació en el 65, que es una década muy compleja para los cubanos, sobre todo para los cubanos que asumen la posición que usted asume, tan digna con la patria, porque es una época de una influencia terrible con el adoctrinamiento, que yo tengo una hermana del 69, o sea, de esa década, y sé perfectamente lo complejo que es. Yo soy del 81, ya 20 años, casi 15 años o 10 años más tarde. Entonces se va flexibilizando a través de estos tiempos, que es un poco menos la influencia del adoctrinamiento, pero sé que fue para La Habana con 22 años, sé que no pasó por la ELISA, esas estructuras de escuelas, que a usted se le negó esa posibilidad porque se le niega a las personas talentosas en Cuba triunfar en cualquier sector, especialmente en el arte, que tiene tantas network o tantas conexiones raras. Y usted, sin embargo, fue un ejemplo de resiliencia, se fue imponiendo, fue para La Habana, durmió, cosas que las personas no saben, ¿eh? Las personas no, yo no sabía estas cosas y me hicieron admirarle mucho. Yo lo admiro por su trabajo, tenemos muchos amigos en comunes, vamos a hablar más adelante, pero lo admiro sobre todo por esta experiencia de vida suya. Es muy complejo lo que usted ha logrado. Usted nació en Nuevitas, se fue a los 22 años para La Habana a echar para adelante por su sueño, a luchar por su sueño. Después
de intentar varias veces acercarse al mundo del arte, sobre todo de la dirección, que es un mundo muy complejo. Usted tiene que tener muchos elementos en su toolbox, que no solamente son de arte, sino también de liderazgo, de muchas cosas. En La Habana durmió en la calle. Ya en Nuevita había trabajado en la fábrica de fertilizantes. O sea, usted es un personaje que viene de verdad de abajo. Yo soy muy de barrio, yo soy de Santiago de Cuba y me identifico mucho con estas cosas. En La Habana, como pasamos los orientales o las personas que somos del interior, como muchas veces se nos llama en Cuba, como pasamos mucho trabajo en La Habana, usted durmió en la calle 3 meses, en casa de amigos primero que generosamente lo acogieron, pero después, como todo, usted tuvo que abrirse camino. Es que son cosas que uno no sabe que forman parte de su carácter y de su capacidad de salir adelante, ¿no? Durmió en la calle, durmió en la funeraria, como muchos cubanos, como cuentan por ahí de Reinaldo Arenas también, durmió en el Pairé, con las musas del Pairé, durmió en los cines, caminó toda La Habana, conoce La Habana. O sea, quiero saber, mi pregunta, después de esta introducción tan larga que me apena, ¿no? Porque no lo estoy dejando hablar, pero es que su historia es tan interesante para un cubano. Hay muchos cubanos que han pasado su historia, ¿eh? Y que lo están pasando actualmente. Entonces se ven reflejados una vez que uno conoce la parte humana del hilo Vilaplana. ¿Cuáles son las influencias principales que usted ha tenido, artísticas, políticas y como ser humano, como hombre, como cubano? Quisiera saber, como patriota. Bueno, de entrada hice mucho teatro en mi pueblo y entonces, en el pueblo conocí a personas que, para lo cual aprendí bastante, el mismo grupo de teatro, pero mi abuelo fue fundamental en mi educación. Mi abuelo era anticomunista y me hablaba mucho de ¿Tu los abuelo horrores paterno o materno? maternos. Mi abuelo Materno. paterno, el abuelo paterno no lo conocí. Mi padre quedó huérfano desde que tenía 8 años y por eso tuvo una vida muy difícil. A él no lo conocí, murió muy joven. Pero mi abuelo materno siempre me sentaba con las tardes a conversar y él me contaba la historia verdadera de Cuba. Y por eso fui que la fui entendiendo. Sí, entonces me decía, en la escuela no te van a decir esto. Y es verdad, en la escuela no te decían eso. Siempre tuve una actitud muy fuerte. Yo usaba la pañoleta en el bolsillo. Cuando ya te obligaban, tenías que ponértela porque había que ponérsela. Pero creo que por ahí formó el carácter. Recibí ayuda de un escritor del pueblo que se llamaba Miguel Mejides, ya murió, igual que de Enrique Cirule, eran dos personajes en el pueblo. Cuando llegué a La Habana, tengo tres personas fundamentales en esta ayuda, que uno es Raúl Guerra Mir, que ya no está, Roberto Villar Alemán y Eduardo Eduardo, Macías. que fue como un padre para mí artístico. Fue quien me dijo, me validó, usted tiene talento para volar solo, hágale para adelante. Y ahí poco a poco me fui echando adelante en mi carrera. Son personas, como te digo, muy entrañables y fueron fundamentales para el hombre que soy actualmente. Es interesantísimo. Eduardo Macías, usted siempre lo cita como una referencia. Es usted un maestro. Yo soy maestro de mi arte, yo soy masón, pero reconozco cuando estoy hablando con una persona que domina un arte a una forma extraordinaria, porque el arte, desgraciadamente el cine, que es considerado séptimo arte desde principios del siglo pasado, desgraciadamente el cine yo considero, como todas las artes, que no siempre todo cine es arte. Hay un cine utilitarista, como por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de la arquitectura. Hay personas que construyen una casa porque la necesitan, no porque están haciendo una obra artística como el Burj Khalifa o obras magníficas de la arquitectura mundial, sino porque necesitan y utilitariamente necesitan hacer algo. El arte que se ha hecho en Cuba en estos 66 años de dictadura no siempre es arte, o el cine que se ha hecho no siempre es arte. Y a donde quiero llegar es, para usted, ¿usted considera que es necesario vincular en tiempos de injusticia el arte a la política? Creo que todo arte es político. Siempre hay un mensaje que dar, siempre hay algo para el mejoramiento humano y el ser humano en sí tiene que ser político. Así muchos se empeñan en decir que son apolíticos, que no se meten en política. Al no meterte en política, estás asumiendo una actitud política
que es la indiferencia con la persona que sí está sufriendo por la política. Y si tu país está en problemas, si tu país está en dictadura, no meterte en eso es ser un desvergonzado, porque si tú no tomas partido, ya lo estás tomando de parte del represor. Así es, Yo, coincido plenamente con usted. Decía Dan Brown en uno de sus libros más importantes que los círculos, que se llama Infierno, que habla de la obra de Dante Alighieri, él decía que los círculos más oscuros del infierno, los más profundos, los más oscuros del infierno, están reservados para aquellos que mantengan neutralidad en tiempos de crisis moral. Y yo considero que eso es aplastante, eso nos cae a los cubanos y sobre todo a los artistas, porque esto que le decía del arte y la utilidad a veces es muy complejo, pero usted ha logrado en su arte, sin dejar de hacer arte, porque realmente no es que lo diga yo, que soy un completo neófito o profano, más bien, a lo que usted domina, al arte del cine o al arte en general. Yo soy solo un aprendiz y además un admirador, pero lo dicen los que saben. Usted ha ganado varios premios, usted ha ganado un Emmy, usted ha hecho programas y dos Emmys, oiga eso, dos Emmys, que no es sencillo, ¿eh? Eso es Grandes Ligas. Yo le hablo siempre a las personas desde mi programa que cuando usted batea, ¿cómo? los Emmys tienen categorías. Hay un Emmy aquí en la costa este, que me ganó uno de esos, pero también tengo un Emmy internacional, que es un Emmy que dan en Nueva York, creo que fue el primero que se ganó Fox, que es con El infierno de Montoya, un trabajo que hicimos con Fox Telecolombia para Nat Geo, para National Geographic, que se llamó Arrepentidos, y ganó el premio a mejor obra de habla no inglesa en prime time norteamericano. Y fue un acontecimiento es el premio más importante, creo que de la televisión es uno de los más importantes. Lo que indica su calidad como artista, como director. Pero sin embargo, usted no aleja ese talento que usted tiene de la causa de Cuba. ¿Qué le hizo a usted? Porque yo sé que uno sufre etapas de evolución, seguro su arte ha evolucionado, usted como patriota ha evolucionado, como ser humano usted ha evolucionado, como evolucionamos todos. ¿Cuál fue el antes y el después que usted diría? Yo sé que han pasado muchos eventos en su vida, pero que usted diría que le hizo no abandonar esta causa, que es una causa tan necesaria, tan sagrada para los cubanos, con un arte que realmente, desgraciadamente, sus colegas no han tomado este ejemplo. Usted es de verdad es algo extraordinario. Yo le decía antes de comenzar que lo admiro mucho por lo que usted ha hecho, pero ¿cómo usted ha logrado juntar ambas cosas? Porque hay muchos creadores cubanos que están en Cuba, otros que están acá, que están sufriendo quizás los caminos que usted ya ha transitado y que no entienden que se puede hacer las dos cosas y usted lo ha logrado. ¿Qué le ha hecho usted? ¿Cuál ha sido el motor que ha logrado que usted se mantenga tan fiel a la causa? Creo que ser, en el caso mío, ser bastante contestatario. Desde siempre yo sabía que algo estaba mal en Cuba. Recuerdo que en el año 86 monté una obra de teatro para un festival que era Edipo Rey. En esa época había salido la cosa del periodo de rectificación de errores y Fidel Castro dijo que había que rectificar los errores cometidos. Entonces yo voy a Edipo Rey, que Edipo Rey, si conocen la obra de Sófocles, siglo V a.C., él busca al culpable de la peste y él se arranca los ojos descubriendo que él fue el culpable. O sea, los culpables se arrancan los ojos. Si tú eres culpable, castígate. Entonces, los culpables no se castigaban, le echaban la culpa al pueblo. Edipo se arrancó los ojos. Entonces, esa obra me marca cómo poder burlar una dictadura y poder introducirle cosas. En los mismos papaloteros, como hacía, se dice en Cuba, año 91, creo que fue, el término de democracia. El término dictadura es cuando todo el poder, por ahí anda el link en internet del niño que lee, ¿qué es una dictadura? Cuando todo el poder se deroga a una sola persona y se hizo en televisión abierta. Cuando hacíamos dando vueltas, hacíamos obras con doble sentido, como Atila, el rey de los unos. El uno es un asesino, por donde pasa el uno no crece ni la hierba. O con Gilberto Reyes, que hacía Mateo, decía, yo soy el jefe, una naranja para ti, una para ti, otra para ti, y todas estas para mí porque soy el que mando. Y entonces uno va colando eso y el público se da cuenta. Eso es la parte, cuando vives en dictadura, tienes que tratar de mandar los mensajes a las personas para ir motivando, pero tienes que estar
los mensajes tienen que estar como encubiertos. Encriptados, subliminales, sí. Pero siempre no dejamos de hacerlo, ya abiertamente, viviendo ya en libertad en Colombia. Cuando hice una serie como El Capo, que es una serie internacional que se vendió en casi 80 países, se dio a conocer en uno de esos textos que hicimos. El capo pasa en un submarino por debajo del agua y en el guión estaba escrito que era un yate con unos pescadores cubanoamericanos, y yo lo cambié por unos balseros, y el capo dice pobre gente. Y también el capo en uno de esos términos habla con un soviético, un ruso, y le dice, ustedes acabaron con una isla en el Caribe, con Cuba, y hace un texto, y en aquel momento estaba pasando por una huelga el Coco Fariña, y hablamos de, él inició al Coco Fariña, que él se sorprendió Fariña y después lo conocí, y hablamos de ese tema. Pero siempre con lo que uno va haciendo, pues tengo al perro ladrando. Ya oigo al niño de la casa. Déjame un momentito. Sí, adelante. Pero qué interesante lo que está diciendo Lilo acá. Yo recuerdo esas escenas porque él hizo... ya regresó acá. Sí, adelante. Y luego, ya aquí, es que está majadero. Está bien. Mira qué belleza. ¿Es macho o hembra, Lilo? ¿Es macho o hembra? Es macho. Es macho. Yo también tengo mi German Shepherd es macho también. Pero es intenso, pero se ve bueno. Yo lo veo en las fotos y se ve un alma de Dios. ¿Cómo se llama? Se llama Yago, como el personaje de Pablo Otero, pero él es muy protector de la casa. Sí. Ya, ese es el territorio de él. Sí, adelante, no hay problema. Pues les decía, esto es muy interesante porque el mensaje subliminal es la forma en que los creadores pueden ir introduciendo el mensaje político en Cuba. Hay muchas personas haciendo mensaje subliminal, otros aprovechándose de los mensajes subliminales, pero en el caso de Lilo no, porque Lilo no tenía necesidad de hacer esas cosas y la hizo. El Capo, usted filmó las 2 primeras temporadas en Colombia, la tercera en México y la cuarta se está haciendo ahora, tengo entendido, ¿verdad? No, hicimos hicimos la primera en Colombia. La segunda temporada la empezamos aquí en Miami. La tercera fue en Nueva York. Y la cuarta volvimos a Colombia. Y le hicimos en Colombia. Pero siempre, o sea, se grababan parte en Miami, parte en Colombia, parte en Nueva York y parte en Colombia. Pero no solo en Colombia, en Bogotá, sino en toda Colombia. Se grabó en Medellín, se grabó en Santa Marta, se grabó en México, se grabó en Santa Marta es un lugar bello, a mí me encanta Santa Marta. Hermoso. En Cartagena grabamos Capo, donde más, en el llano, en Villavicencio. Wow. Sí, es una serie muy entrañable, muy querida por nosotros y por el equipo que la hizo. Ya en la última temporada yo tuve una participación más pequeña porque estaba comprometido con lo de Plantada, con muchas cosas, pero Samuel Duque, el dueño de la compañía, no quería que como director yo estuviera fuera, y me invitó y dirigí unos 20 días la serie de 8 capítulos. Entonces, esa serie para mí es muy importante. Creo que fue importantísimo en mi carrera como director. Sí, y además usted le tiene un cariño especial a Colombia también, por lo que le ha dado. Esa es su segunda patria, sí, siempre lo dice. Porque además allí nació también su hijo Camilo, que es codirector de Plantadas. Hiciste bien la tarea. Sí, es que le digo, es fascinante porque yo le decía que estaba muy nervioso para hacer esta entrevista a Lilo, porque además hemos compartido espacios y usted va a ver ahorita fotos que hemos estado en lugares, pero hemos conversado muy poco tiempo y no nos conocemos tanto, ¿no? Yo lo sigo, usted sigo su obra, pero como persona es fascinante darse cuenta de qué es lo que hay detrás del director de cine, qué es lo que hay detrás de esa persona. Usted hablaba ahorita de una serie muy importante para usted que fue Dando Vueltas en Cuba y que marcó mi niñez. Se daba los miércoles, tengo entendido, creo que era los miércoles y estuvo ahí por 6 años. Sí. Que fue un reto porque era un programa en vivo. Allí conoció a su esposa, con la cual está casado hace más de 28 años o 25 años, algo así. 29 años juntos. Oiga, yo tengo 24 con la mía y de verdad que es un éxito en tiempos como estos, en el medio que usted está, cómo ha logrado consolidar una familia
y cómo esto le ha marcado. Aquí siempre yo tengo un seguidor del programa, a los cuales le agradezco a todos. Todos están muy contentos por tenerla a usted acá. Y ellos siempre me dicen, oye, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Eso me lo dice David Medero siempre. Y sin dudas, Iracema es una persona extraordinaria. Yo he tenido oportunidad de saber de ella a través de su obra, pero sobre todo por la comunicación con mi esposa para este tema de la producción. Y le pregunto a usted, ¿qué importancia tiene estar acompañado por una persona que no es solamente esposa, debe ser amiga para los momentos duros, sueña con usted, sufre con usted las cuestiones y además que vienen desde Cuba, que es una trayectoria muy, muy larga y que indica que usted es exitoso no solamente en la parte artística y profesional, sino en la parte familiar? ¿Qué significa ella para usted? Para mí significa todo, mi esposa, mi hijo, mi familia, mi hija. Yo tengo una hija de otro matrimonio, pero Iracema es quien me regaña, quien me dice, mira por aquí, siempre está pendiente de cuidarme, que no me pase nada. Se preocupa mucho por mí, por mi familia, y eso es súper importante. Es una excelente madre. En el trabajo, muy trabajadora, muy consagrada. Ayer yo le decía, me hace falta conseguir una persona para un documental que estoy preparando sobre el vuelo 495. Entonces, me hace falta conseguir una persona y ella se puso en redes constante y consiguió la persona hasta que habló con ella, ¿no? Y logramos esta entrevista que va a ser muy importante para el documental. Pero es así, es un dúo. Cuando hicimos, ella, yo arranqué independiente cuando ella me regaló una cámara. Un día en mi cumpleaños me regaló una Canon 5B en 2002, 2011, 2012 por allá. Y Wow. me dice, y me regala la cámara y un día me dice, la cámara lleva un año ahí y no has hecho nada con ella. Me incita a hacer cosas y cuando hicimos La muerte del gato, el cortometraje, ella me dijo, vamos a hacerlo, vamos a arriesgar dinero nuestro, no importa. Y me dio el impulso para hacerlo y el corto ganó el premio Mejor Corto de América Latina en España. El corto lo hicimos con nuestro presupuesto, con lo que, como le digo yo, con lo que ganamos en el campo lo invertíamos en hacer obras independientes. Y gracias a este corto quedó plasmado para siempre en lo que fue en Cuba el periodo especial, periodo tan difícil que tú eras un niño, pero la gente tenía que, para sobrevivir, las personas en Cuba pasaron mucho trabajo y ya ese periodo especial desde el 90 no se ha ido de Cuba, creo que se ha mantenido, ¿no? Ha pasado por diferentes etapas, pero se ha mantenido ahí. Desgraciadamente, nuestro país fue un país libre, democrático y próspero, pero esta maldita dictadura que ya es demasiado, estamos casi llegando a los 70 años que duró la soviética, son 66 años de dictadura, no ha permitido que el cubano tenga libertad y realmente todas las dictaduras son terribles, pero un día que el 11 de julio estuvo muy cerca de lograr la libertad y fue una pena que no se lograra, fue una pena que las Fuerzas Armadas, que la policía no se pusieran de parte del pueblo, fue una pena que el pueblo no supiera que el segundo paso era tomar el poder popular o tomar las estaciones de policía. Estaban en la calle y no pudieron hacer nada contra ellos, pero creo que no supieron qué hacer con esa fuerza tan grande porque tenían el poder en la mano. Ellos si daban el siguiente paso, que era entrar a los lugares de posición estratégica, ¿no? Se hubiera logrado la libertad de Cuba. Así es, y las personas no saben esto, porque usted es un hombre muy humilde. Usted, como dice, es un guajiro con suerte. Lo he escuchado decir esa frase y me llenó de orgullo porque uno en este proceso por la libertad, Pero cuando uno, la suerte con mucho esfuerzo. por supuesto, por supuesto, Mucho por desvelo. supuesto, exacto, no es que se le encontró sin hacer nada sentado en la casa, ha trabajado muchísimo por sus sueños y además su vida lo demuestra. Además, algo que las personas no saben, ¿no? Yo lo sé porque he visto sus entrevistas y sé que estuvo separado de su hija, ya que habló de ella, su hija de otro matrimonio por 9 años, por cuando decidió salir de Cuba, usted que salió a Colombia. Usted nunca dirigió una película en Cuba. O sea, usted se ha consagrado como un director de películas fuera porque en Cuba hizo muchas cosas, hizo guiones, dirigió programas en vivo, esta serie que estábamos hablando, pero la separación de su hija marca mucho a un hombre, sobre todo un padre. Es muy difícil la familia cubana lo que tenemos que sufrir por esta cruel dictadura y el camino, el vía crucis de los guerreros, ¿no? De los hombres que han decidido serle fiel a la palabra. Pero quería ir a un tema del 11 de julio, ya que usted ha hablado.
Y las personas no reconocen la influencia que tuvo Plantados en el 11 de julio. Plantados fue estrenada en Cuba gracias a muchos amigos que comparto con usted y ahorita voy a hablar de ellos, porque es imposible no hablar de estos hermanos, ese hermano masón mío. Pero Plantados fue estrenada en Cuba. Dígame. Hablas de Ángel Santisteban. Por supuesto. Ángel es mi hermano masón del alma. Él ha estado aquí en la casa, él conoce a mi esposa. Aquí tengo una foto con él aquí en la oficina de la casa. Angelito es un hermano querido. Pues, y siempre que hablo con Ángel de usted, me habla con mucho respeto y deferencia. Él le tiene mucho cariño, porque además vienen de mucho tiempo. Él es como su guionista fetiche, diría yo, porque muchas de sus obras está ahí la mano de Ángel. Plantados, plantadas. Trabajamos juntos en Cuba, tenemos muchas historias. Cuando trabajamos juntos, recuerdo que estaban editando el juicio de Ochoa y nosotros estábamos en el cubículo de al lado y nos turnábamos para botonear y ver lo que estaba pasando en el otro cubículo y vigilábamos por la ventanita. Oiga, eso, estamos hablando del 89, 90, por allá. Estamos hablando de hace mucho, mucho tiempo, o sea. O sea, nos conocemos bien de Cuba. Ángel está en Cuba y son muy buenos amigos, no puedo decir más que eso. Así es, así, yo lo sé, a mí me consta, a mí me consta. Bueno, te decía, el 11 de julio, las personas siempre le achacan a muchos factores, ¿no? Y entre ellos, en la parte artística cubana siempre se habla de la canción Patria y Vida. Pero las personas no tienden a reconocer tanto, en parte porque usted es muy humilde y usted casi no lo dice, pero yo lo sé por Ángel y lo sé por referencias dentro de Cuba que siguen mucho este programa y se lo pasan, aunque no se ve a veces en la cantidad de visualizaciones, yo sé que se lo pasan de flash, de memoria flash en memoria flash y en el barrio, en logias, en fin. Y yo sé que Plantados fue estrenada en lugares independientes, cines de las casas, se repartió. La UNPACU tuvo mucho que ver con esto, con José Daniel Ferrer, que también es mi hermano masón. Libertad para él y para todos los presos políticos. Se estrenó en mayo de 2021, si mal no recuerdo, entre esa fecha más o menos. Te puedo contar algo importante, sí. Por supuesto, si estamos aquí para eso. El día que íbamos a estrenar el Festival de Cine de Miami, ya la película estaba dentro de Cuba, pero la habíamos enviado a varias personas, usted ha mencionado algunas y otras personas más, se había enviado. Y yo iba camino al estreno, iba por aquí, por el Expressway, y me entra una llamada de Ángel de Fana, el preso político icónico Ángel de Fana, y me dice Ángel Lilo, me pregunta Leopoldo Fernández Pujal que cuándo podemos entrar a la película a Cuba. Le dije, cuando usted me diga. Dice, ya, le dije, ya. Y en el camino, cogí, dije, libera la película. Y se subió a YouTube y demás. Yo salí a las redes diciendo que me habían robado la película, que esto, todo eso fue un montaje para que se regara más y más y más y se creó toda una... en una noche tuvo casi 1 millón de visualizaciones. Wow. Fue vista por todo el mundo. YouTube la subían, cogíamos y la bajamos. Entonces la subían de nuevo y la subían. Y eso generó, la gente se sentía subversiva haciéndolo. Y claro. Había que estimular eso. Y la gorra de Plantados, la gorra negra con Plantados acá, que las personas en Cuba la tenían. Yo decía, yo quiero esa gorra aquí y la tienen allá, pero ¿cómo es posible que la tengan primero allá que acá? Así es, así es. Y ahí conozco... Se mandaron varias gorras, enviaron, quitaron algunas en el aeropuerto, incluso Ricardito Becerra mandó una con Camila Costa y se la quitaron. Bueno, pero ya habíamos mandado otras por otros envíos y por varios lugares. Siempre en Cuba mandamos cosas siempre lo hacemos por diferentes vías. Por ejemplo, cuando hicimos Irene en La Habana, el cortometraje, todo fue estratégicamente montado con mi esposa, conmigo y eso, que lo escribió Juan Manuel Cao, gran amigo. Pues mandamos a Irene desde aquí, desde Miami, y al fotógrafo desde Colombia. Y iban 3 memorias para lo que se grabara, dejar una en Cuba, una iba para Colombia y otra salía para Miami. Teníamos como 3 o 4 por si pasaba algo. Y grabamos imágenes dentro de la Feria del Libro. O sea, se grabó todo dentro de Cuba, salieron y no pasó nada y después hicimos todo el resto de la película acá. Pero siempre que nosotros queremos burlar a la dictadura, lo hemos hecho. Así es, porque además... es proponerse uno burlarlo. Así es, y que llegue el mensaje, porque eso pasa en mayo del 2021, en julio se da las manifestaciones en la calle, y eso no fue
eso es como un ajiaco, como es el cubano, que tenemos un poquito de cada cosa. Fue un poco también de la presencia de Donald Trump y las medidas que tomó de recrudecimiento de los envíos y las cosas y las facilidades a la dictadura con el tema económico. Fue también, por supuesto, la película Patria y Vida. Fueron muchas cuestiones que convergieron y lograron el 11 de julio, pero su película, la película Plantados, logró muchísimo dentro de Cuba. Yo tengo la experiencia más cercana de la película Plantados. Yo participé y allí lo conocí a usted. Nos tomamos esta foto, que no sé si la producción podrá poner, esta foto que está acá, que usted seguro no la recuerda, pero fue allí en ese lugar. Aquí yo tengo el libro que compré ese día gracias a su influencia, ¿no? Usted me dijo, el de Ignacio Cuesta Valle, el del Piche. Piche. Exactamente, El Príncipe Negro. Y aquí yo conservo como algo muy preciado la invitación a esa cena que se hizo para recaudar fondos en esa ocasión para la película Plantadas. O Reynor Esto, Rodríguez, que fue quien convocó a todas esas sedes patrióticas. correcto, el gran patriota Reynor Rodríguez, que es otro de nuestros héroes ocultos. Es importante, mira, la historia de Cuba tiene lagunas. Ignacio Cuesta Valle, decimos el Piche, y ya, que es un preso político que aquí en la calle, vendedor ambulante, con casi 90 años, estuvo en prisión 29 años y 7 meses, y así me dice, o 6 meses y 7 meses. Me dice, no me quito los meses que igual cuentan. Y 10 meses. cuando yo lo veo a él y anda con sus libros, yo le digo a la gente, compren un libro, apoyen al Pichi, porque ese hombre en su momento lo dio todo por Cuba y lo sigue dando, porque van a todas las actividades, porque viven pensando en la libertad de Cuba. El Piche es el negro que más años ha estado en una prisión. No fue Nelson Mandela, fue el Pichi. Y no se reconoce. ¿Por qué? Porque es en la lucha anticomunista. ¿Por qué? Así es. Porque somos un poco flojos, un poco débiles con contar nuestras historias. La narrativa, Unen ellos cogen, tanto así que el país se está cayendo a pedazos, el país es una miseria, la represión, hay 1.100 y pico presos políticos, está preso Ferrer, está preso un cantante que ganó, está en prisión, que ganó un Grammy. Michael Osorbo. Está preso un artista como Costa Alcántara, hay mujeres presas que torturan, que no dejan ver a sus hijos. Y hay personas en el mundo aplaudiendo la dictadura, diciendo que en Cuba, que la libertad, que Cuba es un país. Y tú dices, pero qué cosas, qué disparate es este. Es que no están viendo lo que pasa. ¿En qué fallamos nosotros? Que hay personas que todavía piensan que algo bueno pasa en Cuba. Cuando Cuba es un país, bueno, no, es un país en dictadura que podría florecer, que podría ser hermoso, un país que iba muy bien y el golpe del 1 de enero del 59 acabó con la prosperidad, acabó con el cubano, acabó con todo. Y o lo rescatamos a tiempo o no sé qué va a pasar con nuestra patria. Por eso, Lilo, es tan importante el trabajo que usted hace, hermano. De verdad se lo digo, yo admiro mucho lo que usted hace. Porque Muchas personas, la izquierda siempre domina la narrativa. muchas personas me dicen, Lilo, mis hijos o las personas o amigos míos saben de la historia de Cuba por ti. Porque por Plantado, por Plantada, por La Casa Vacía, por Leyendas del Exilio, por La Muerte del Gato, Irene en La Habana, son varias obras que uno dice, qué importante haberlo hecho. No sé si hubiera sido mejor o peor que alguien lo hubiera hecho antes, pero qué importante que no se haya perdido, que no se fumen estas cosas. Por eso el esfuerzo ahora que queremos para hacer UMAP, la película de UMAP, campos de concentración, el mismo año que yo nací. Yo nací en octubre, en noviembre del 65, estaban llevando al primer llamado, tratando mintieron diciendo que eran un llamado militar y era para trabajo forzado. Metieron artistas homosexuales, católicos, bautistas, pero también habían obreros, campesinos, pero había personas mayores, porque cuando la purga de Cubana Aviación, había personas de 40 y pico de años y los metieron en LUMAP, o sea, no era nada de edad militar, eran campos de concentración para trabajo forzado y estaban rodeados con unas cercas de alambre de Cuba
que incluso Pablo Milanés canta una canción que dice 14 pelos y un día me separan de mi madre, 14 pelos y un día me separan de mi amor, algo así. Entonces eran 14 pelos de alambre. Si alguien está encerrado cerca del alambre, es para que no salga de un lugar. Si tú estás, por tu voluntad, no hay que poner una cerca. Tú Así es. cuando quieres que un animalito no se escape o que un preso no se vaya. Entonces estaban presos. Nadie por su propia voluntad, oye, voy a ir a meterme en ese campo de concentración, a dormir con otros 100 cubanos más, ahí y a trabajar y sin que me paguen nada, o porque me paguen 7 pesos. Nadie quiere hacer eso en la vida. Así es. Y adelante, adelante. Y después salen descaradas como Mariela Castro diciendo que no, eso fue como una escuela de campo, que eran terribles también. Yo recuerdo que yo iba a la escuela de campo y decía, yo estoy enfermo y yo voy para atrás porque yo no quería estar ahí, no me interesaba estar ahí. Y entonces el comunismo te quiere siempre disfrazar todo aquello de que no pasó nada, pasemos la página, pero ¿hasta cuándo va a estar el cubano pasando la página? Sí pasó. ¿Y por qué le tienen que decir, y esto lo recuerdo en todas las entrevistas que me hacen, por qué hay que decirle bandido a los alzados del Escambray y de toda Cuba? Si muchos pelearon junto a ellos en el ejército rebelde, ¿por qué la narrativa de decirle mercenario a las personas que fueron a la brigada 2506, que eran cubanos que estaban en libertad y fueron a la vida de Cuba, fueron a combatir por su patria? Y él dice mercenarios los que están peleando en Ucrania. O en Angola. O los que fueron a Angola. Ahora en Ucrania en este momento hay muchos mercenarios cubanos, cuantos miles de cubanos peleando allá por un dinerito que se gana uno en una semana aquí en Estados Unidos. Y van porque no saben, le dicen, te vamos a dar un televisor y se van por un televisor. Es que es terrible al nivel de miseria que han llevado al pueblo cubano. Pero ¿sabe lo que es más importante ahí? La narrativa. Ellos controlan la narrativa. Fidel Castro, el asesino de Fidel Castro y su pandilla de delincuentes comunistas traidores a Cuba, los peores cubanos. Ser comunista es la letra escarlata de cualquier familia en Cuba. El que tenga un comunista lo considero, yo tengo los que me tocan por la libreta y realmente para mí es una tristeza enorme, una vergüenza como cubano lo que esta gente han hecho con nuestra patria, que usted bien decía. Y nada más que baste comparar las fotos de Miami antes del 59 con Miami, con Cuba antes del 59 y al revés. La Cuba Eso, de hoy con la... Si van al Museo de la Diáspora Cubana, no sé si has ido. Sí, con Marcel Felipe ha hecho un trabajo extraordinario ahí, con el conjunto de hermanos que trabajan allá. Yo trabajé con él en esto, yo fui el curador invitado para todo el diseño del museo, y hicimos el trabajo cuando pasa por todas las salas, al final hay una comparación entre la Cuba de antes y la Cuba de ahora, el Miami de antes y el Miami de ahora. Y esa comparación está en el museo y la posible Cuba del futuro. Y está en manos de los cubanos tener esa Cuba del futuro. Esa lucha nos corresponde a todos nosotros. Y cada cual desde su trinchera, cada cual desde su lugar puede hacer lo posible porque Cuba cambie. Pero depende de cada uno. Y todos le hablamos a públicos diferentes, Lilo, porque usted tiene el público que lo sigue, yo tengo el mío en menor medida, pero también es un público diferente, que es el público masónico o el público de Santiago de Cuba, o los hermanos y hermanas que me siguen en cualquier parte del mundo, porque esto se ve en muchas partes del mundo. Y hablando de los MAP, es muy importante, perdí la señal a cada producción, es muy importante que las personas sepan, porque decía Carlos Alberto Montaner, este patriota cubano ya fallecido, que el cubano como característica no tiene la filantropía política. A veces nosotros no entendemos bien lo importante que es que entre todos financiemos este tipo de esfuerzos, porque la narrativa es la que ha dominado la historia y al final las personas creen lo que han escuchado, sobre todo las personas que no les gusta leer, que es la mayoría en la actualidad, y que tienen que ver audiovisuales, tienen que ver otros recursos para aprender de historias, tener una idea. Y esto que usted hace es muy, muy, muy importante. Entonces, exhorto a todos los seguidores del canal. Yo le decía antes de comenzar que estaba chequeando el GoFundMe, que habían 684 donaciones, lo que indica mucho, pero que estaba en $39,185 hasta ahora. Mi objetivo en este día, hoy, quisiera que llegáramos a 40,000, que es una cifra, un landmark inicial, porque realmente
¿Cuánto es lo que tiene previsto recaudar para esta película usted, Lilo? Bueno, que para hacer una película del nivel que queremos hacerla, queremos recaudar lo que vale un día de rodaje en Hollywood. $500,000 vale un día de rodaje en Hollywood, y con eso queremos hacer una película que grabaríamos en 12 días, 14 días. Pero hay que construir los campamentos, hay que hacer un trabajo bastante grande, lleva muchos extras, lleva una inversión importante. De recursos, muy importante. Y las personas tienen que entender esto, que esto, usted más bien está poniendo de su dinero, siempre ha puesto de su dinero para cada una de las obras que ha hecho. Y esto es otra cosa que a veces no se dice porque yo admiro esa parte también suya. Yo soy muy masón, a mí me gusta mucho que la filantropía sea en silencio y anónima. No me gustan las personas que salen a las redes, que cada cual tiene su estilo y que lo haga como quiera, porque al final lo importante es el mensaje, o la flecha, como yo digo, no el flechero. Pero las personas a veces no se dan cuenta lo importante que es contribuir a estas cosas y a veces somos, como usted lo he visto decir en muchas ocasiones, somos 3 a 4 millones de cubanos en el exilio, en diferentes partes del mundo. $1 que demos cada uno son 4 millones o 3 millones de dólares. Y lo que estamos pidiendo es un 25%, lo que está pidiendo su proyecto es un 25%, quizás menos de esa cantidad. Así que todo el que pueda donar, por favor, como dice David siempre, es un café menos que se toma al día, es una cena menos que hace en otro. Bueno, nadie cena con $1, con $2, con 5, con lo que pueda dar. Que eso es muy, muy valioso y además es muy necesario. Para hacer todas estas cosas se necesita dinero. Una película de bajo presupuesto en Hollywood es una película que mínimo 5 o 7 millones, pero eso es algo muy, muy básico, con pocas cuestiones de producción. Como usted bien dice, esto es Grandes Ligas. Aquí todo el mundo tiene que cobrar su trabajo. Los camarógrafos, luces, producción, maquillaje, extras, actores, actrices, La toda una. transportación, la alimentación, la ambientación, el maquillaje, los equipos, el equipo técnico, los equipos, las cámaras, las luces, la ambientación, los elementos de época, el trabajo, el guión, trabajo investigativo, edición, la música, todo hay que pagarlo. Así es, así es. La distribución. Y además, esto tiene algo muy importante, que esto queda para la historia. Ya Plantados es historia. Cuando usted vea Plantados, usted se siente que estuvo allí. Yo soy amigo del Piche. Yo le he tenido acá en el programa, le he hecho entrevistas. Somos amigos, hablamos casi toda la semana. Es un amigo entrañable, yo lo respeto y lo quiero muchísimo. El Piche es un ejemplo, como usted bien dice. Mandela no pasó de 26 años preso y se le tiene como un estandarte porque la izquierda domina la narrativa. Él se acercó a Fidel Castro, a los dictadores estos mugrientos de la izquierda y por eso tiene una mejor narrativa del Piche. Sabemos los cubanos y no todos los cubanos. Así que, de verdad, y cuando lo tuve aquí, Compara las madres de la Plaza de Mayo y las damas de blanco. así es. Y las madres de la Plaza de Mayo, se dice poco, pero yo lo sé, eran madres de terroristas, porque los montoneros eran terroristas en Argentina. Eran individuos que ponían bombas y que hacían barbaridades, mataban inocentes, como mismo los del 26 de julio o los comunistas en sentido general, que es depende. Ellos son muy, usan términos muy de el eufemismo este de la izquierda, que no, ellos dicen que era por justicia social, por esto, lo otro, pero al final morían inocentes, porque yo estudié en el cuartel Moncada, yo soy de Santiago de Cuba y yo conozco esa historia narrada por ellos y conozco la historia narrada por los historiadores que han juntado los elementos y uno se da cuenta que eso fue un acto terrorista, donde realmente fue con nocturnidad, alevosía, premeditación, todo lo malo que puede tener el iter criminis para hacer un acto como ese y los resultados finales los que son en la patria. Eh, hablando de. Serrano, otra manera de apoyar es nosotros, en el caso, Reynor Rodríguez se ha encargado, con las ganancias que ha dejado la película Plantadas, de entregarle dinero a las presas políticas, que muchas veces uno iba a las casas de ellas y veíamos las carencias que tenían, los problemas que tenían. Hemos ayudado en los sepelios a enterrar que no había dinero para, por ejemplo, a América Quesada, o a ayudar a Olga Morgan en su enfermedad, la viuda del comandante Morgan, y a otras le fuimos entregando, se entregaron casi $72,000 de las ganancias de la película Plantada a estas mujeres. Una manera de ayudar ahora que está en las plataformas. Las plataformas no es que genere mucho dinero, pero algo de. Y puedes verla, si la viste, repítela. Y también eso consolida el cine cubano del exilio,
Si usted coge y se acostarse, pone en una plataforma plantada, la deja la puesta, pues eso va acumulando vistas. Y entonces cuando uno va con una película, la plataforma dice, hay un interés por ver estas películas. Somos pocos cubanos, son muchos mexicanos, son muchos de otros países y que sí apoyan a sus artistas. Pero al estar tan divididos los cubanos, que son apenas 8 millones y 3 en el exilio, y hay muchos en Cuba que no cuentan porque no tienen plataforma, pues siempre nuestro arte se apoya muy poco. Por eso, si quieren ver Plantados, la buscan en Amazon Prime o se la recomiendan a alguien en Amazon Prime. Si quieren ver Plantadas, la buscan en VIX, 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 en Roku, que además, si tienes un amigo norteamericano, está doblada al inglés. La pueden ver, si están en España o Portugal, en Filming, otra plataforma. Y si estás en Estados Unidos o Canadá, en Famouson TV. O sea, hay muchas plataformas donde hemos logrado ya ir entrando con las películas. Esto nos ha dado una visibilidad mayor y queremos con la UNAP también llegar a esa plataforma, así que apoyen Plantados y Plantadas en esas que las puedo decir, Amazon Prime, VIX, Famouson TV, Filming y Roku. Eso es súper importante. Y a los amigos que tengan, que le puedan compartir el GoFundMe, pues les agradecemos que lo compartan. Al final de la película, como hicimos con Plantadas, le ponemos todos los nombres de las personas que han aportado, así sea un centavo para la película, y todo el que apoye de cualquier manera siempre va a quedar para siempre su nombre en el film. Uno forma parte de la historia cuando hace estas cosas, porque además queda para los hijos. La educación es muy importante para la libertad de Cuba, Lilo. Y en mi opinión personal, yo soy un ferviente defensor de la lucha no violenta porque considero que es la mejor vía para llegar a la libertad de Cuba. No la lucha pacífica, sino la no violenta, que implica una serie de elementos como lo que hacen las damas de blanco, Lumpacu con José Daniel, etcétera, etcétera. Y dentro de eso hay un espacio muy, muy importante para el cine, el arte. Desgraciadamente, a través de la historia, los monarcas o los déspotas han empleado a los mejores intelectuales y artistas de su sociedad para que le laven la cara. Y eso es lo que ha pasado con la dictadura cubana y ellos por eso dominan la narrativa. Por eso, a los 3 meses de llegar a estos comunistas despreciables al poder, inventaron esta cosa del ICAI. Y luego al año, creo, o menos del año, ya tenían controlado todos los medios, el ICRT, todas estas cuestiones, porque ellos sabían muy claro la importancia que tiene la narrativa. Y esto que usted hace es muy, muy importante. A veces los cubanos reunimos dinero porque nos gusta mucho la pirotecnia, ¿no? Nos gustan mucho los fuegos artificiales. Y en las redes sociales sale cualquier caso de esto, de los casos tristes que hay en Cuba, o no tan tristes, o casos que conmueven un poco a fauna cubana, y enseguida se recoge dinero, mucho dinero, y usted ve que crece enseguida y llegan a $100,000, a una señora que mata al esposo por un crimen pasional o un tema. Y a veces no nos percatamos que gastamos a veces pólvora en fuegos artificiales cuando hay pólvora que gastar en este tipo de arte o de cosas que quedan para la historia y que de verdad nos marcan el camino hacia la libertad porque nos enseña de dónde venimos para que no olvidemos. El cubano, ser humano en general, tiene memoria de pez a veces y olvidamos estas cosas. Lilo, yo sé que usted tiene un compromiso a las 10 de la mañana, me lo había dicho su esposa, y no quiero robarle mucho de su tiempo. Yo que me quedara conversando con usted eternamente porque realmente es muy interesante. Usted es de las personas que uno siente que es amigo sin conocernos, porque tenemos mucho en común, hablamos el mismo idioma, en el sentido de que nos entendemos como cubanos. Quiero hacerle un par de preguntas antes de dejarlo ir, pero la primera tiene que ver mucho con algo que usted decía ahorita. Nosotros tenemos muchos amigos en comunes. Yo tengo la dicha, el honor de conocer varias personas en su medio, en su gremio. He tenido el honor extraordinario de conocer una de las actrices o dos de las actrices del elenco de Plantada, Grecia Ordóñez, una amiga entrañable, un ejemplo de cubana también con su historia de vida maravillosa. Y por supuesto Aileen Zamora, que es una mambisa guantanamera, que es de verdad, es una persona entrañable como persona, muy buena como actriz, pero además como patriota es inmejorable. También conozco, por supuesto, a Ángel Santiesteban, que siempre me acompaña en sus libros, los traigo de Cuba, me los eh, regaló y me los dedicó estando en Cuba cuando yo era apenas un abogado simple, ¿no? No era nadie conocido, siempre he sido muy
de estar detrás de él. No me gusta el spotlight, como dicen en inglés, pero siempre me ha acompañado sus libros donde quiera porque narran esto mismo que usted hace. Es el arte comprometido con la patria que narra la esencia de esa Cuba que a veces se va perdiendo en la memoria. A donde voy es, como director, usted es un líder. A mí me interesa mucho que el cubano aprenda de liderazgo, que aprenda a ser empresario, a crear propiedad, dinero, porque a veces nos han creado también en esta falacia comunista, en este adoctrinamiento de que el dinero es malo, ser empresario es malo y ser líder es malo. Y entonces usted es un líder para las personas que lo quieren, que las personas que lo rodean. ¿Cuáles son las armas principales que usted emplea? ¿Qué condimento debe tener un líder? ¿Qué usted usa? Sé que es una persona de carácter, pero a la vez es muy cercano, es muy afable, es una persona muy perfeccionista, pero a la misma vez es flexible, escucha a todo el mundo. Sé que usted tiene una serie de elementos que lo hacen estar donde está y tener la posición que usted tiene exitosa. Para usted, consejos para los jóvenes que nos ven dentro de Cuba, fuera de Cuba, los jóvenes creadores, los que pertenecen al séptimo arte, de alguna forma u otra, ¿qué consejo les daría para salir adelante? Usted como director, usted que ha vivido tanto y que ha obtenido tanto éxito en el camino sin dejar de ser usted, porque usted incluso ha rechazado cosas que las personas no saben, series que tienen que ver con este emblema que tengo en el pullover que apenas se ve, que es de Celia Cruz, la moneda de 25 centavos dedicada a esta gran patriota cubana. Y usted cuando le pareció que, a pesar de ser cubano, a pesar de tener mucho que ver con la narrativa de lo que usted tiene como sus valores y principios, usted supo rechazarlo cuando, por cualquier razón, no le pareció que era lo que quería hacer. O sea, usted tiene muchos principios. ¿Qué recomendación o qué usted le recomienda a aquel que desee ser líder de su comunidad? Porque en realidad lo importante a veces pasa desapercibido para las personas, que es la esencia humana, esa parte que en las cortas distancias a uno le conforman eso que queremos construir en Cuba, que es una Cuba libre, y necesita de tantos líderes y tantos ejemplos. ¿Qué consejo usted da? ¿Qué herramientas usa usted en este camino? Enfocarse en lo que quieres, pero sin aplastar a nadie. Ser justo, tratar de ser lo más justo posible, y por conseguir un sueño es bueno ir hacia un objetivo, pero sin pasarle por encima a los demás. No es bueno llegar a la cima o llegar a algún lugar aplastando a otros. Eso después te lo van a cobrar. Siempre es importante hacerlo todo de una manera correcta, de una manera decente, y enfocarte en un objetivo. Eso es súper importante, enfocarte en un objetivo y saber qué talento tiene el que te va acompañando para coger lo mejor de cada uno y sumarlo a tu proyecto. Eso es fundamental. Y la justicia es algo que yo siempre tengo presente, porque a veces las personas se enfocan en ser buenos, algunos pretenden ser buenos, otros pretenden ser malos, pero realmente el punto medio es la virtud. Y la justicia es ese punto medio, donde usted le da a cada cual lo que merece y a veces puede parecer que es malo, pero lo está haciendo por un fin justo y por un fin altruista. Excelente. Como uno le dice a los actores, tengo un proyecto de mucho presupuesto, puedo pagarte esto. Si es de poco presupuesto, puedo pagarte esto. Hay actores que te dicen, estoy contigo en todas las condiciones. Hay otros que te dicen, no, si es así no lo hago, pues yo, me ha pasado. Me ha pasado con ciertos artistas que cuando tengo buen presupuesto me han dicho, sí, lo hago, y lo hacen. Y cuando tengo poco presupuesto, me dicen, no, no quiero. Yo sí sé que con él no cuento más. Ni para esto, ni para nada más. Y después dicen, ¿por qué no me llevaste contigo en ese proyecto? Y yo digo, pero ya no me dijiste que no. Porque la gente Así piensa es. que uno siempre le está escondiendo la bola. No, yo tengo mucho o tengo poco. Yo lo puedo hacer con mucho, con poco o con nada. Para mí lo importante es Cuba. Cuba está por encima de todo. Mi Así patria está es. por encima de todo. Y si no es así, estos proyectos que yo hago no los lograría. Es espectacular escucharlo, Cualquier maestro. pregunta que tenga alguien, pues con mucho gusto la puedo responder. No sé si tenemos algunas preguntas del público. En el Capo, ¿cuántos cubanos participaron? Bueno, era un elenco básicamente de No, Colombia, muchos colombianos. ¿Y cuántos sí, cubanos? pero le dimos trabajo a varios cubanos.
se le dio trabajo en el Capo, trabajó Bárbaro Marín, trabajó en el Capo, Alberto Puyol trabajó en el Capo, Taimí Alvariño trabajó en el Capo, ¿qué otro cubano trabajó en el Capo? Abel Rodríguez trabajó en el Capo, Checho de Fonseca trabajó en el Capo, Mijail Mulcay trabajó en el Capo. O sea, durante todas las temporadas sí trabajaron varios cubanos. Yo le abrí las puertas a muchos cubanos en Colombia. A muchos cubanos le dimos trabajo en Colombia. En Colombia usted tiene varias historias que... Aquí en Miami, Gilberto Reyes trabajó en el Capo, Carmen Daisy trabajó en el Capo, Roberto Escobar trabajó en el Capo. O sea, se ha dado trabajo y otros actores cubanos que viven en Nueva York, cuando hicimos de Nueva York, trabajaron en el Capo, claro que sí. Así es increíble porque a veces las personas no entienden. Uno es el director, pero uno no controla la inversión, uno no controla la cadena para la que está trabajando. Uno como quiera no tiene siempre las limitaciones propias de este arte. Es muy complejo, ¿eh? Muy complejo y usted siempre ha acompañado a los cubanos porque además, usted de su historia, les recomiendo a todos que vean las entrevistas que usted ha hecho, que son mucho más enriquecidas y completan el puzzle enorme que es de muchas aristas de su vida. Y lo he escuchado contar lo que pasó con la embajada esta de Cuba en Colombia, la situación con el teatro, cómo usted ayudó a esos cubanos también para recaudar algo, para irse con algo para Cuba y cómo terminó toda aquella. No lo vamos por razones de tiempos obvias, pero les recomiendo a todos que vean las entrevistas. Pepe Forte hizo una entrevista extraordinaria, Eliezer, Voces de Cuba. No lo quiero mencionar a todos porque son muchos. Mi hermano Adrián, Construcciones con Adrián, que usted fue hace poco, que participó allí. En fin, muchas entrevistas y todas le dan... Una entrevista de todos nominados Emmy, incluso fue finalista, que me hizo Isabel Cuervo. Se llama Lilo Vilaplana, Arte y Disidencia. Es muy linda entrevista igual. Exactamente, tienen muchas... ¿Alguien pregunta algo de plataforma? ¿En qué plataforma se puede ver plantada desde Turquía? Es una seguidora del canal, una amiga, Denka, quiere verla desde Turquía, que dice que aún no ha podido verla. Yo creo que si ella busca Filming puede verla porque, por ejemplo, tengo un amigo que vive aquí en Miami y tiene Filming. Posiblemente pueda verla ahí. Y si no, que me busque a mis redes, me escriba por interno y yo busco cómo pueda verla ella. Enviarle el link. Quizás con un VPN también, como hacen en Cuba a veces, que eso le burla un poco este tema territorial. Ayer mandé como 2 links a Cuba que me pidieron. Me escriben por interno Lilo Vilaplana en Instagram o en Facebook y yo atiendo todo lo que me escriben, yo los atiendo y les mando el link porque es importante divulgar la película. Ahí le envía saludos Dono Arango, que también tiene su canal de YouTube. Oh, ese es sobrino mío. Es sobrino. Dice que usted es su tío. Yo pensé que era, porque Dono es un personaje muy, muy carismático y a veces... Tu padre es un gran amigo mío, Fidel Arango de Quesada, de mi juventud novita, y el Dono es el sobrino. Mira, ahí lo dice, Arango de Nuevita, René. No, un placer, Dono. Sigan a Dono en sus redes sociales, también que hace un excelente trabajo por la patria. Usted tiene familiares muy comprometidos con Cuba. Realmente es digno tener personas que lo rodeen, que le aporten tanto a lo que usted hace. Por último, ¿tu hermano es masón? Sí, y un gran amigo se acaba de ser masón también, Carlos Almira, que está en Colombia. Oh, mira qué bien, mira qué bien. Pues nada, somos entonces hermanos, de alguna forma, hermanos de la luz. No, y las personas que de verdad quieran aportar a la película, pues el GoFundMe, o pueden compartirlo, pueden donar la película, o si hay una persona que no le gusta donar por GoFundMe, pues si es un empresario, si es una persona que es una donación importante, como ya lo han hecho, nos han acompañado varios empresarios apoyando, como es el caso de Miguel Grillo Morales, como el caso de Mercy Cabrera de la Madrina, y hay varias personas que nos quieren apoyar. Pues puede hacerlo a través de una fundación que tenemos, que es Fundación Sin Exilio. Sin Exilio, la E de Cine Exilio, pero se escucha Sin Exilio, Sin Exilio. Y también lo pueden hacer a Lilo Vilaplana Films. ¿Verdad? Sin Lilo, Vilaplana Films. Exacto, Vilaplana Films. Tremendo tenerlo acá, de verdad. ¿Se ha sentido cómodo, Lilo, con la entrevista? Cuando quiera, nuevamente. Qué pena el perro nos interrumpió, nuestro querido Iago, pero
para Es nada, a mí me un encantan. miedo. Sí, sí, para nada. Por último, ya para terminar, quiero preguntarle de algo algo que nos acompaña a los cubanos que nos dedicamos a hablar de la libertad de Cuba, sin necesidad de hacerlo, porque vivimos en libertad, la hemos logrado. Yo siempre digo que libertad es responsabilidad. Si usted es responsable, usted es libre. Si es responsable de su libertad, va a lograrla. Em, y hay algo que nos acompaña siempre, que nos han inculcado en Vena, que es el miedo. Y dicen que detrás de cada miedo hay un maestro. Yo quiero saber, yo le he escuchado antes hablar del miedo de una forma genial, que también lo uso como un estandarte. Lo he escuchado hablar de eso, pero quiero saber cómo usted asume el riesgo de estas cosas que usted hace, porque la dictadura nos ha enseñado que es omnipotente, no lo es, ni es omnipresente, ni es omnipotente, pero además somos hijos todos de Dios y estamos haciendo lo que nuestra conciencia vivimos como pensamos. Pero para usted, ¿cómo usted maneja esto, sobre todo en sus seres queridos? ¿Cómo usted protege su tranquilidad, su espacio? ¿Qué herramientas usted le recomienda a alguien que esté emprendiendo en este asunto de hacer visual la oposición a ese régimen atroz comunista que hay en Cuba, que ha destruido nuestra patria, ha destruido sus nuevitas? Ya nuevitas, el mar no debe oler a lo que usted recordaba, porque usted dice que ningún mar en el mundo, y usted ha viajado mucho, huele como el de Nuevitas, que usted vivía a 100 metros del mar, se crió así. ¿Qué usted le recomendaría a las personas que dan ese paso al frente desde muchas partes, ¿no? Porque están los seguidores, están los que pagan, están los que apoyan, están los que dan la cara, están los que hacen trabajo que usted hace, los artistas, pintores, músicos, etcétera. ¿Qué usted le recomienda para el tema del riesgo y el miedo? Cuando uno avanza con la verdad, cuando uno sabe que está seguro de lo que está haciendo, no tiene por qué sentir miedo. Pues si usted no está mintiendo, si usted no está manipulando, si usted está diciendo lo que usted piensa, usted es libre de decirlo. Entonces, la libertad es una manera de combatir el miedo, sentirse seguro de lo que uno hace. Yo voy por la vida diciendo lo que pienso y creo en lo que hago y creo en que debo comunicar lo que pienso, que tengo que comunicar lo que pienso para también no solamente ser libre yo, sino hacer libre a otros. Y eso es lo más importante. Genial. Ese es su dharma, Lilo, no deje de hacerlo. Existe el karma. Este programa se llama el karma cubano porque es el precio que pagamos los cubanos por la indiferencia y lo que han permitido quizás los padres de la mayoría de los cubanos. Sé que sus padres, afortunadamente, usted viene de una familia que siempre estuvo en una posición bastante clara. Yo vengo de una familia de comunistas y para mí resulta muy triste el karma cubano porque hoy mis padres que viven en Cuba, a los cuales usted no ha regresado a Cuba, tengo entendido, lleva 28 años, Yo salí el nacimiento de los 28 de enero. luchaderos del 97 y me hice ciudadano americano el 11 de julio, un año después de la protesta. Casualmente. Wow. Usted, a mí me gusta mucho la numerología, como masón al fin, me gusta mucho la numerología. Usted nació en el 65 29 de octubre. cuando se crean las UMAP, 29 de octubre, un mes antes prácticamente, como usted estaba diciendo, en Camagüey, donde fue la parte más cruda de la UMAP, de estos Donde fue campamentos, lo más, donde donde los fue la UMAP, hasta el 68, que duró estos campamentos, estos sí, gulags tropicales. Usted nace en el 65, o sea, la película UMAP tiene mucho que ver con usted. Usted sí, sale de Cuba el 28 de enero, el día del nacimiento de este gran cubano, el mejor de todos, que es José sí, Martí. Lleva 28 años sin regresar a Cuba. sí. Ha mantenido una posición firme todo el tiempo. O sea, usted de verdad, su vida demuestra una templanza y un carácter propio de los mambises, hermano. Muchas gracias. Gracias de verdad por todo lo que Oye, usted hace. déjame, este año es importante sacar la película UMAP. Cuando ustedes ven, eh, ahora que hemos entrevistado a 27, 28 personas que pasaron por la UMAP de diferentes categorías sociales, digamos, de diferentes, o ya sean, eh, hay artistas, hay católicos. Cuando uno ve estas personas que muchos estaban callados porque el castrismo decían que eran lumpen o homosexuales, y no era así, eran personas que estaban en desacuerdo con la doctrina comunista, personas que ellos no podían doblegar, no podían adoctrinar, y al no ponerlo como presos políticos, lo metieron en estas
en estos campos de concentración. Ahí están las historias de Emilio Izquierdo, está la historia de tantos, de Carlos, de Joaquín, Irán, personas que tuvieron su juventud, sus años dorados, metidos en unas barracas, trabajando. Muchos se cortaban para coger días de descanso. La humillación de los guardias, que también muchos estaban castigados, porque el castrismo castiga al que no está de acuerdo y al que está con ellos, que no le sirve. Entonces, muchos del ejército rebelde, que no les servía para nada, que eran, como decían ellos, unos guajiros brutos, pues los mandaban para los mapas para controlar a esta gente, porque estaban tan castigados como los otros, pero con poder, con el poder de dar una patada, de dar un golpe, con la impunidad, o hasta de fusilar, como hicieron con el EGUA, uno de los, Alberto de la Rosa, uno de los confinados del UMAP, por rebelarse. Entonces, va a ser un homenaje a todas estas personas que lo sufrieron. Incluso aquí en Estados Unidos hay muchos empresarios y muchas personas importantes que son hijos de hombres que pasaron por la UMAP, que estoy seguro que cuando vean los programas estos, cuando se enteren, van a apoyar esta película tan importante para la historia de Cuba, tan importante para aclarar ese momento de historia de Cuba, para hacer justicia histórica, pero también para devolverle el honor a muchos de estos hombres que no decían, muchos de ellos no decían que pasaron por la UMAP, para no entrar en explicaciones y decir, yo no era un lumpen, yo no era esto, yo no era lo otro, yo era un hombre que no quería el comunismo y me metieron preso. Porque muchos cubanos tienen que luchar con el estigma, o escoria, o bandido, o mercenario, o cualquier... Homosexual también. Una sociedad tan machista como la cubana, Que eran decían todos eran homosexuales. Y realmente no, porque tenía el pelo largo. Como... no llegaba al 10% de los homosexuales que había en ese lugar. Yes. Pero es una condición sexual, quien quiera hacer lo que lo sea. ¿Por qué tiene que castigar a alguien por ser homosexual? Vergüenza van a los homosexuales que marchan en la conga de Mariela Castro, que no conocen su historia y que no conocen que personas como ellos, que personas que tienen esa preferencia sexual, fueron encerrados por esa condición. Eso sí me dan vergüenza. O los que marchan con el pullover del Che, siendo el Che uno de los principales criminales homófobos. Sí. Así es, así es. Yo tengo un hermano y también su película le va a rendir homenaje a él ya fallecido, Rodovaldo Álvarez, de la Logia Armonía de Santiago de Cuba, que aquí yo he puesto en las imágenes, es este señor que aparece aquí. Él hizo un libro, el libro no se ha publicado, no se ha sacado al comercio, él hizo un libro antes de morir, él ya falleció, y fue otra de las víctimas de la UMAP. O sea, sé del libro porque el hijo que vive en España se lo ha facilitado a algunos hermanos y ahí narra todos los horrores de la UMAP. Eran niños, él era aprendiz masón cuando era jefista, incluso cuando se lo llevaron solamente por ser jefista. No fue, y era un hombre que vivió y cargó siempre las secuelas horribles psicológicas y físicas de estos campos de concentración. Existe el homenaje a los masones hermanos que estaban en los mapas. La foto de él no la tengo yo, si puedes me la envías. Yo se la voy a enviar y voy a hacer lo posible por enviar el libro, que es inédito, pero es un libro que narra porque él es fue una persona muy preparada, él fue secretario de la logia, él una persona muy metódica, un individuo muy inteligente, y él narró ahí con lujo de detalles que yo sé que usted ha leído muchos libros, no hemos tenido tiempo de ir por los libros que ha leído, pero usted es un director de método, ahí están, pero esos solamente son 2. Usted ha leído más de 7 títulos. Yo le he visto exactamente todos esos libros que hablan de la UMAP para preparar la obra, para saber de qué está. Ahí está, que lo acompañan a donde quiera. Sí, sí, sí. Yo lo vi en el programa de Pepe Forte y me pareció genial, porque esto demuestra su compromiso y responsabilidad con lo que usted está haciendo. Lilo, no lo demoro más. Me regaña porque tengo el escritorio lleno de libros. Está bien, es así. Si usted entra a mi oficina, se lo encuentra peor. El orden no es una cualidad que me acompaña. Pero el libro me lo envías y envíaselo a Angelito también. Sí, se lo voy a enviar a Angelito, que sé que está trabajando en la obra también. Nada, muchas gracias, Lilo, de verdad. Ha sido un honor tenerlo acá.
Usted honra este programa que es muy humilde, pero que habla muy bien de usted. Así conocí yo a Ángel Santiesteban cuando apenas yo podía aportarle nada. Eso dice mucho de la categoría carácter de un ser humano cuando hace por quienes no pueden hacer nada por él. Aquí me tiene, este es su espacio. Yo voy a poner el barcode con el GoFundMe, el tiempo que sea necesario en todos mis programas para de alguna forma contribuir, aunque usted no esté. Ya lo he venido haciendo anteriormente. Los que siguen el canal saben que lo he hecho porque lo sigo en las redes sociales. De verdad lo admiro mucho y ahora más que nos conocemos ya directamente. O sea, muchísimas gracias. Gracias a su esposa por facilitar esta entrevista. Gracias a todos los que han hecho posible esta entrevista. A Eileen Zamora, David, a muchas personas que han colaborado para conectarnos. Muchas No, gracias por gracias. estar aquí. Yo la quiero mucho. Y es una persona muy especial y ojalá la tengamos en todos los proyectos que hacemos. Ojalá, es una patriota sobre todas las cosas y eso siempre es un extra para estas obras tan comprometidas con la patria. Muchas gracias, Lilo, de verdad. Gracias por haber estado acá. ¿Quiere decir algo más antes de despedirnos? Eh, O solamente viva Cuba libre. ahí está, y libertad para nuestros hermanos secuestrados en Cuba. Al preso político. Muchas gracias. Gracias, Lilo.